Nuestras finanzas. Conclusión del último informe de Funcas que vamos a analizar en los próximos minutos con Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una afirmación que ciertamente tensa un poco. Casi 4 de cada 10 españoles que no sepan tomar decisiones financieras correctas. Sí, eso es lo que creen. La encuesta está hecha a población entre 18 y 64 años. Si ampliáramos a la muestra, incluyéramos a las personas de 65 y más años, probablemente el porcentaje sería todavía mayor. Pero efectivamente se les pregunta, ¿cree que dispone de los conocimientos suficientes para tomar las decisiones financieras más adecuadas para usted? Y lo que vemos es que cerca de un 40% nos dice que no. Entre los jóvenes y entre las mujeres ese porcentaje todavía es mayor. Eso no quiere decir que todos ellos carezcan de esos conocimientos, pero podemos sospechar que muchos sí carecen de esos conocimientos, puesto que si lo reconocen es por algo. Es más, del 64% que dice que sí que cree poseer los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras adecuadas, cabe pensar que una parte puede estar sobreestimando también esos conocimientos. Es decir, que eso no significa que haya aproximadamente 2/3 de la población que sí que tenga esos conocimientos. Simplemente se les pregunta si creen que los tienen, ¿no? Entonces, nosotros lo que interpretamos es que ahí hay una barrera cognitiva muy importante, porque cuando preguntamos a los que creen que no tienen esos conocimientos, ¿por qué?, la mayor parte de ellos, en torno a 2/3 partes, dicen es que es muy complejo. Entonces, eso actúa como una barrera cognitiva que podría explicar por qué, a pesar de la enorme difusión que ha tenido la educación financiera en los últimos 10-15 años, según las encuestas que miden los conocimientos adquiridos, no hemos mejorado mucho. Es decir, todos esos esfuerzos de poner a disposición de los ciudadanos información financiera han tenido algún efecto, pero no tanto como habría sido deseable y como se esperaba, ¿no? Entonces, estamos buscando una explicación. ¿Esto por qué ocurre, no? ¿Es porque esa formación o esa educación financiera no es suficientemente buena? Bueno, puede ser. Hay que evaluar también esas iniciativas y esos programas, lo que no se ha hecho. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que es que mucha gente ni siquiera accede a esa educación financiera por temor a no comprenderla, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar combatir. Hablaba de las diferencias entre hombres y mujeres, cómo hay una de cada 2 mujeres menores de 40 años sí que admite tener insuficiencia de conocimientos financieros. Si preguntan a los hombres es el 36%, pero no sé si es de verdad esa diferencia o que ellas lo admiten más que ellos. No lo podemos saber. Ahí está muy bien planteada esa pregunta, porque realmente lo que sí que sabemos es que las mujeres en general, al exponer sus conocimientos, pues se muestran un poco menos de confianza, sobre todo cuando se trata de conocimientos más técnicos que tienen que ver a lo mejor con cifras, con números, con datos, ¿no? Entonces, es probable que no sea mucho inferior el nivel de conocimiento de las mujeres en este tema, pero que ellas, digamos, sean más modestas o más prudentes a la hora de expresarlo, ¿no? En cualquier caso, sí que hemos identificado entre las mujeres y los jóvenes a una parte de la población importante que dicen, oye, yo esto no sé cómo abordarlo. Y entonces lo que habría que hacer también es intentar que esos colectivos pues, redujeran su nivel de inhibición y que adquirieran confianza en su capacidad de comprender información relacionada con productos financieros sin pensar que eso es algo que está fuera de su alcance intelectual, ¿no? No es así. Hay que quitar ese miedo, porque realmente con una formación como la que tenemos, y sobre todo mujeres por debajo de 40 años, muchas de las cuales, como hemos observado también, están formadas en la universidad. Entonces, no deberían tener ese temor a enfrentarse a la educación financiera o a la oferta de educación financiera que ponen a disposición de los ciudadanos pues muchas instituciones financieras y no financieras también. ¿Herramientas? Porque la CNMV puede tener un programa de educación financiera, pero si no se publicita y nosotros no sabemos que existe, difícilmente vamos a poder aplicar por ello. Sí, tanto el Banco de España como la CNMV como tienen... la CNMV, por poner un ejemplo, pero muchas entidades públicas que sí que tienen sobre la mesa planes de educación financiera, con el Ministerio de Asuntos Económicos también tratando de acelerar y impartir más conocimiento sobre este tema, luego hay mucha gente que desconoce este tipo de programas. Quizá ese también es un esfuerzo que haya que hacer. Trasladar, o sea, conseguir que la gente sepa que existe esa oferta. Desde luego ese es un mensaje que hay que lanzar, pero también hay que decirle, esta oferta existe,
y esta oferta te favorece, va a ser provechosa para las decisiones financieras que tomes y la vas a poder entender porque está presentada en un formato que es perfectamente inteligible. Y yo creo que al margen de que sea necesario evaluar toda la oferta o por lo menos muchas iniciativas de formación financiera o de educación financiera que se han lanzado y que no se han evaluado y a lo mejor se ha invertido dinero en estos programas con una eficacia que no conocemos, al margen de la necesidad de esa evaluación, también es importante lanzar un mensaje previo, que es el de esta oferta está aquí, esta oferta es variada, es plural y esta oferta es accesible para cualquier persona que conozca las reglas básicas de cálculo y sobre todo que tenga interés en informarse acerca de cómo funciona más o menos el sistema financiero y ni siquiera a grandes rasgos, sino más lo que nos interesa a nosotros como consumidores, ¿no? Y también esa oferta, desde luego, tiene que estar planteada de tal manera que provea información a quienes buscan una información o una formación detallada. Es decir, por ejemplo, es importante tener en cuenta en esa oferta el perfil de edad de la población. No es lo mismo un joven que precisa un tipo de formación financiera que una persona ya mayor que, por ejemplo, ya ha adquirido una vivienda o si ha tenido en algún momento el proyecto de poner en marcha una empresa, ya lo ha hecho, ¿no? Quizá habría que mejorar bastante en la segmentación de esa oferta financiera, pero sobre todo en el mensaje de aquí está esa información financiera, muy bien como habías dicho, y esta información financiera os la ofrecemos en un formato accesible. Hay que seguir trabajando en eso porque desde luego lo que descubrimos es que esa plétora de información financiera y ese esfuerzo que se ha hecho durante los últimos 10-15 años, prácticamente desde la gran recesión, no ha surtido el efecto deseado. Es que me gustaría poner sobre la mesa, Elisa. Dicen que un 64% de los encuestados dice que medio controla, vamos a decirlo así más coloquialmente, sus gastos mensuales y que luego 4 de cada 5, que es el dato que más me ha llamado la atención por lo que pudiera preocupar, 4 de cada 5 a final de mes se dan cuenta de que han gastado más de lo que tenían. El reto de la educación financiera no es solo adquirir conocimiento, sino sobrevivir. Sí, fundamentalmente, en primer lugar, se trata de gestionar adecuadamente los ingresos y los gastos y luego ya vamos a ver qué hacemos con ellos, pero con lo que, digamos, con lo que sobra, ¿no? Cómo ahorramos de la manera más sensata, teniendo en cuenta pues nuestro perfil de ahorrador y también nuestra disponibilidad de recursos, ¿no? Pero efectivamente, o sea, lo primero que hay que hacer es controlar eso bien. Yo creo que los valores no es un problema de valores en la sociedad española, por lo menos a tenor de lo que nos dicen las encuestas, la población cree que es importante ahorrar, cree que es importante aprender a ahorrar desde pequeños. Luego, no es que les falten esos valores del ahorro. Es más, sabemos que ahora, por ejemplo, en este momento se está produciendo un ahorro de los hogares muy importante, ¿no? El problema es que muchas veces tampoco saben cómo hacerlo de la manera más eficaz o más eficiente para ellos. Y ese es un problema. Y claro, en cuanto a lo de no llegar a fin de mes, bueno, pues tiene que ver también con que no se hace una gestión muy precisa del presupuesto, ¿no? Entonces, muchas veces, pues cuando se acerca el final de mes, uno descubre que ha gastado más de lo que había previsto. Es verdad que a lo mejor en esa previsión había una parte que pensaba retirar para el ahorro y se da cuenta de que ya no la puede retirar para el ahorro. Luego, no, con su previsión de distribución de los recursos a los gastos pendientes, no ha conseguido ahorrar eso que se había propuesto, ¿no? Todo eso cuenta, es decir, la encuesta da una información también relativamente limitada, pero desde luego lo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es ese porcentaje relativamente importante de gente que dice esto es muy complicado para mí y sobre todo que cuando uno mira, desagrega a esa población por niveles educativos se da cuenta de que esa población que dice esto es muy complicado para mí no está formada solo por personas que han alcanzado niveles educativos relativamente bajos, hay de esa opinión o esa opinión la comparte también gente formada y no, de nuevo esto tiene que ver seguramente con el miedo que nos provocan a los números y las cifras y no comprenderlo, esa insatisfacción psicológica que provoca no comprender algo importante para tu vida, ¿no? Y entonces a veces un poco lo que se hace es, pues eso, apartar la vista, mirar a otro lado y eso no nos conviene como consumidores. Pues la educación financiera, que sigue siendo este 2023 igual de importante que en los años anteriores y se presupone que en los que vienen. Elisa Chulía de Funcas, como siempre un placer. Buena tarde. Buena tarde y muchas gracias a todos. Pasan justo 30 minutos sobre las 2 en punto de la tarde. Pausamos y seguimos.